Hola, hola, bienvenidos, espero que estén muy bien. Hoy les traigo una idea. Estos son los materiales que vamos a usar. Servilleta, estos palitos para pinchos o para colocar frutas, o pueden usar cualquier otra cosa que les pueda servir para hacer estos pergaminos. Vamos a hacer estos pergaminos como si recordamos en la historia o leemos los primeros libros de la Biblia fueron escritos en rollos y son estos pergaminos. Entonces es un ejemplo para que los niños recuerden cómo fueron los primeros libros. Y aquí estamos haciendo cada una. Esto lo hice de cartulina bien delgada, pero ustedes lo pueden hacer con hoja de papel, cualquier otro material que les pueda facilitar. Recuerden que esto es con lo que tengan en casa. Yo lo hice así porque son materiales que tengo. Lo pueden hacer también más grandes, sí, porque estos pergaminos eran muchísimo más grandes. Recordemos que ahí es donde se escribían los profetas, todo lo que Dios quería que ellos escribieran. Recordemos que la palabra de Dios es escrita por hombres, pero inspirada por Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. La idea es que los niños vayan conociendo cómo fueron los primeros, libros, o cómo fueron la Biblia. Y ya que el tema que vamos a estar viendo es acerca de la Biblia, este mes de septiembre vamos a hablar sobre la Biblia y lo que estamos haciendo es como una introducción. Bueno, en segunda de Timoteo 3:16, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos dice la palabra de Dios que es escrita, ¿verdad? Es inspirada por Dios, ¿sí? Así es que la Biblia no es un simple libro. La Biblia es la palabra de Dios, es el manual de vida que Dios nos ha dejado a nosotros, el ser humano, para que nos podamos guiar. Pero el ser humano es tan rebelde que hacemos todo lo contrario. Pero Dios nos ha dejado este libro para que nosotros vayamos a Él y busquemos y aprendamos cómo debemos vivir la vida. No es un simple libro común, no. Es la palabra de Dios y es el manual de vida para nosotros. ¿Sí? La palabra de Dios ha tenido influencia en las leyes, el arte, la ética, música y la literatura, más que cualquier otro libro, ¿sí? Es el manual de vida del cristiano y para todo aquel que crea en el Señor Jesús. Así es que ese es la Biblia. Y también es el libro más vendido. Más de 5 billones de copias se han vendido, ¿verdad?, en el mundo entero. Esto es hasta este momento que yo tengo conocimiento, pero no sé si existen más todavía. Sí, y se ha traducido en 349 lenguajes, pero sabemos que al principio, ¿verdad?, no fueron esta cantidad, ¿verdad?, de lenguajes, pero hoy solamente vamos a ver esta pequeña introducción y más adelante, cuando vayamos aprendiendo más de la Biblia, vamos a ir conociendo más a profundo, pero esta solamente es una introducción. Y dice que este libro fue escrito más de 1500 años, ¿sí?, por 40 escritores diferentes, pero recordemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios
pero fue escrita por hombres. Así es que esto es lo que vamos a estar aprendiendo sobre la palabra de Dios y lo importante que es para nosotros. Esta manualidad solamente es para que ustedes vayan aprendiendo cómo fue al principio. Esto se le llamaba rollos, ¿sí? O los libros. Depende de las traducciones de la Biblia, unos utilizan la palabra rollos y otra palabra los libros, ¿verdad? Pero eso fue al principio. Esta es la palabra de Dios, ¿sí? Que nos instruye, nos guía, nos corrige. Como dice aquí en 2 Timoteo 3, 16, 17, es útil para enseñar, ¿sí? Nos enseña cómo poder guiarnos en la vida, tomar decisiones, para redarguir, dice, corregir. Eso nos hace a nosotros examinar a nosotros mismos y ver cómo estamos delante de Dios, y también nos corrige. Si nosotros estamos mal, también nos corrige y nos instruye en justicia. Sabemos de los atributos que hemos estado viendo. Dios es justo, si ustedes se acuerdan, y aquí la palabra de Dios dice para instruir en justicia. Si ustedes recuerdan, también aquí en la palabra de Dios nos hace ver esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es que nos ayuda a ser mejor cada día. La palabra de Dios nos enseña cómo guiarnos en la vida y nos ayuda a ser mejor. No es que no haya pecado en nosotros, pero Dios nos ayuda a ser mejor persona cada día. Él quiere que nosotros lleguemos a ser también perfectos, ¿sí? A través de su palabra, no en nuestra propia fuerza, sino que a través de la palabra de Dios. Y aquí tengo este pergamino que eran los primeros libros, y ahora está esta Biblia, que es un conjunto de libros. Aquí esta Biblia está en inglés, pero también tenemos otras Biblias, como es la Biblia de niños. Miren esta con ilustraciones muy bonitas donde enseña a los niños. Hay diferentes tipos de Biblia. Hay unas Biblias de estudio que son más completas. Hay una variedad, pero los primeros libros los primeros rollos escritos fueron en pergaminos, para que recordemos cómo fueron los primeros libros.